Ahí puse a grabar, dale, manda tu pregunta. Bueno, decía que cuando trabajamos el texto de García Canclini, que trabajamos a Bourdieu en realidad, la tercera pregunta de la guía que pedía explicar cómo y por qué considera Bourdieu la reproducción social. Yo la elaboré más o menos como la entendí, pero la verdad es que no me quedó muy, muy claro, quedó un poco difusa la idea. Quería pedir si era tan amable de, no sé, aclarar un poco el concepto o cómo pensarlo. No sé si va a ser crucial para el parcial, pero de todos modos quería sacarme la duda. ¿El concepto de reproducción social? Sí, Pero estuvimos hablando recién de eso. sí. Yo no estaba, no estaba. Eh, Perdón, entré tarde. Olvídese entonces porque después lo veo. Si está grabado, sí, está lo grabado. Mañana veo. No, en va a serio, no estar hay subido problema. al Si ya se campus. habló, Cualquier cosa, no, si de perfecto. la grabación, de lo que yo expliqué en la Ah, grabación hay algo que no se entiende, de nuevo, lo preguntás o a través sí. del grupo o en el foro de consultas del campus. Yo por lo general, eso es otra cosa que les Bueno, quería el decir, foro, prefiero claro. el foro de consultas del campus porque me es más fácil de escribir en el teclado de la compu que en el celu, y estos son respuestas largas que no son de 4 o 5 líneas como un chat de WhatsApp. Claro, Si se puede, si no, no importa. claro. Sí, 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 sí. No hay Bien, ¿qué problema más entonces? entonces. Ya está. La verdad es que eso me tenía un poquito con dudas y por mi parte estoy bien. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Cuando nadie tenga más preguntas para hacer o alguna duda que tenga que ver con los temas o lo que vamos a hacer para el parcial, eh, quiero decir algo más. Quiero agregar un A ver, pequeño espera que aporte. ahí hay alguien poniendo una Sí, pregunta en el chat. sí. A ver, ¿qué dice? En el texto de Bourdieu se menciona que complementa la perspectiva objetivista de Durkheim y Weber y la subjetivista, perdón, de Durkheim y Marx y la subjetivista de Weber. Quería ver si podía aclarar la relación con Durkheim. Sí, a ver, tanto Marx como Durkheim ven a la sociedad como un todo que determina al individuo, que determina al sujeto. ¿Sí? En el caso de Durkheim es mucho más claro que en el de Marx, pero ambos dos entienden que lo social, lo colectivo, determina lo individual y por eso se los considera objetivistas, porque es lo objetivo lo que determina lo subjetivo, y por el contrario, a Weber se lo considera subjetivista porque lo que prima es lo subjetivo, la idea de cada uno, el significado que cada uno le da a su acción según su propia subjetividad. Entonces, Weber habla, perdón, Durkheim habla de lo social o de la sociedad como el cerebro del cuerpo social. ¿Sí? Donde luego cada una de las instituciones serían los diferentes organismos o órganos, perdón, del organismo que tienen una determinada función que cumplir. De manera similar, en cierto sentido, Marx dice que es lo material, es lo económico, lo que determina el resto del conjunto social. Y como lo material es necesariamente colectivo, porque nadie produce solo, ¿sí? Sino que todos producimos en conjunto con otros, es por eso que lo que hacemos todos en conjunto, el colectivo, lo social, está determinando a lo individual. Igualmente, esta es una pregunta del primer examen. Digo, la relación entre Durkheim, Marx y Weber. No entra para este examen. ¿Era así o yo leí mal la pregunta que pusieron en el chat?
Ah, perdón, en el texto de Bourdieu se menciona que complementa la perspectiva. Ah, perdón. La relación de Bourdieu con Durkheim. Perdón, sí. Orienté mal la respuesta. A ver. Tiene que ver, bueno, no está mal lo que expliqué antes. ¿Por qué? Porque cada una de estas perspectivas, tanto la objetivista como la subjetivista, parten de esta idea, de este concepto de cómo funciona la sociedad, y en función de eso desarrollan determinados instrumentos metodológicos para acercarse a la realidad, para estudiar los fenómenos sociales. Entonces, desde luego, siendo así, desde una perspectiva durkheimiana o desde una perspectiva marxista, vamos a encontrar que se hacen análisis más de tipo macro, ¿sí? De análisis de estadísticas, etc. Y desde una perspectiva subjetivista o weberiana, se hacen análisis más de tipo micro. Se habla con la persona, la historia de vida, la entrevista en profundidad, etc. Bourdieu lo que hace justamente es complementar estas dos escuelas de pensamiento en su desarrollo conceptual, en su desarrollo metodológico. ¿Por qué? Porque también gracias a que tiene un apoyo económico importante de alguna universidad francesa que le permite tener un gran equipo de gente trabajando con él, ¿sí? Y desarrollar una investigación durante muchos años, puede utilizar instrumentos metodológicos de ambas escuelas de pensamiento. Entonces, el tipo hace tanto análisis estadístico como entrevistas en profundidad. ¿Sí? Se va al Louvre y entrevista a la gente que concurre asiduamente al Louvre, el Museo de Arte francés, ¿sí? El Louvre, por ahí lo pronuncio tan mal que ni se entiende lo que estoy diciendo, pero también se va a un pueblito perdido en la campiña francesa y agarra a un campesino y le pregunta por el teatro, por la cultura, por la alta cultura, por la ópera, por los museos, y es donde ahí surge la famosa frase que dice uno y que Bourdieu la recupera y la hace trabaja mucho con esa frase, que es que ese campesino que le dice, el teatro no es para nosotros. ¿Sí? Parte del hábitus, claramente. Pero entonces, y volviendo a la pregunta, Bourdieu tiene la posibilidad de trabajar con ambas perspectivas. Entonces, si lo vemos haciendo análisis de datos de tipo macro, de tipo generales, de tipo estadísticos, es porque está utilizando herramientas de la concepción objetivista, de la concepción durkheimiana. No se olviden que, por ejemplo, para su trabajo cumbre, el suicidio, Durkheim se la pasa estudiando estadísticas de suicidios en diversos países europeos durante un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? El suicidio básicamente es la recopilación, el análisis y la interpretación de un montón de datos estadísticos. ¿Sí? Bueno, eso toda la escuela objetivista lo ha venido replicando, lo ha, por supuesto, puliéndolo, mejorándolo, perfeccionando los instrumentos, perfeccionando las formas de análisis, etcétera, pero lo sigue replicando hasta hoy. Y el que empezó con eso, bueno, no sé si fue el primero en hacer ese tipo de cosas, pero sí el que lo aplicó primero que nadie a la sociología, al estudio de lo social, fue Durkheim. Por eso decimos que Bourdieu, desde ese aspecto, se relaciona tanto con Durkheim y con Marx como con Weber, que hasta entonces eran escuelas de pensamiento absolutamente diferenciadas y que, si bien había habido intentos previos al de Bourdieu de buscar esa complementariedad, bueno, el primero que de verdad lo consigue con fuerza y con fuerza conceptual, con fuerza teórica, es Bourdieu. ¿Está más o menos respondido? ¿Quién era que preguntaba? May, ¿quedó más o menos claro? Buenísimo. ¿Qué más? Profe, respecto a lo que dijo recién,
de que hablaba de los distintos tipos de clases, de cómo lo ve Durkheim, de, por ejemplo, de ir a la alta sociedad y a la clase más baja, justamente con el texto de Bourdieu. También eso en el caso de una pregunta de examen, eso también lo podemos relacionar en cómo Ben Fernández y el otro autor que no me sale pronunciar, cómo ven las clases sociales, claro, cómo ven las clases sociales y cómo la policía influye o no también, porque ahí se marca esa brecha en ese texto, por lo menos la noté muy marcada, y con su video también, de cómo marcan las clases sociales y de que la persona en una condición así está como obligada. Esas fueron las partes que a mí me habían quedado dudas y por eso le había preguntado. Me sigue sin quedar claro. Sí, claramente. Lo único que te mencionaría es que esa no es la postura de Schegnig y Fernández, hacer esa diferenciación, sino que ellos lo que están haciendo es analizando la diferenciación que se hace desde el sentido común, desde el discurso mediático, desde el discurso también de las fuerzas de seguridad. ¿Sí? Pero sí, claramente, en el discurso mediático de la inseguridad, la sociedad está dividida en dos. En delincuentes y en honestos trabajadores. ¿Sí? Así como Marx, teóricamente, 150 años antes, había dividido la sociedad en propietarios y no propietarios de los medios de producción, bueno, estos, Dios mío, vos mirá lo que me vengo a dar cuenta. Estos tipos, análogamente, dividen la sociedad en propietarios o no propietarios de un chumbo o de una cara de pibe chorro. Más allá del chumbo, me parece que es más adecuado hablar de la propiedad de la cara de pibe chorro, ¿sí? del estereotipo Portación de cara. de motochorro, del pibe joven, de tez oscura, con ropa deportiva, con una gorrita, si son dos andando arriba de una moto, ni te explico, etcétera, etcétera. Son delincuentes antes de empezar. Pero sí, claramente, el discurso mediático sobre la inseguridad, es decir, fundamentalmente el discurso de los canales de noticias 24 horas, hace esta división, sí, por supuesto. Y vos fijate que no casualmente las noticias de la inseguridad están referidas siempre a microdelitos, ¿sí? A delitos individuales contra personas individuales, por lo general atentando contra la propiedad o la vida, ¿sí? Porque no se menciona, por ejemplo, dentro del rubro inseguridad o dentro de lo que se conoce como inseguridad, ni las grandes estafas al Estado Nacional a través de la toma de deuda externa, por ejemplo. Pero tampoco se mencionan dentro del discurso de la seguridad los delitos contra la integridad física de las mujeres. O sea, los femicidios son como una categoría aparte, no es inseguridad un femicidio, ¿sí? Entonces, la inseguridad para el discurso mediático son estos delitos de robo, de asesinato, de lesiones cometidos por una o varias, pero pocas, nunca un grupo grande, ¿sí? Porque de repente, por ejemplo, el caso de Villa Gesell, ¿sí? El de Fernando Báez, el de los rugbyers de principio de año, tampoco se lo catalogó como un hecho de inseguridad, ¿sí? Entonces, siempre es cometido por una o dos o tres personas con características físicas muy claras, muy determinadas, y también siempre contra una o unas pocas personas. Y lo interesante, lo muy interesante, es que en ese discurso, por un lado, el victimario es una lacra social, y ustedes fíjense, no en vano, es un malviviente, ¿sí? Analicen un segundo la carga que tiene esa palabra. Es un malviviente, es uno que tiene mala vida, es uno que vive mal. O sea, que no aprendió a vivir, que no sabe vivir, que vive mal, es un malviviente. Entonces, sería un mejor muriente,
si es un malviviente, ¿no? Entonces, sí, bueno, Claro. hay que cagarlos, hay que meterles un tiro. Y por otro lado, la víctima es depositario de todas las grandes virtudes del ser humano. Siempre la víctima es una persona honesta, siempre la víctima es trabajadora, siempre es padre o madre de familia, siempre es buen vecino, siempre es buen hijo, buen padre, buen esposo. ¿Sí? Eso es lo que está en el Profe, relato. Y no casualmente también, y ya para ir cerrando esto, esa víctima habitualmente no es rubia de ojos celestes y vive en San Isidro. ¿Sí? Habitualmente es un laburante de un barrio de clase media o clase media baja. ¿Por qué? Porque se busca la identificación del televidente con la víctima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo probablemente no me identifique con alguien que, no sé, vive en el country más exclusivo de Pilar. O sea, uno podría decir, que se joda por ricachón, ¿sí? Por ostentoso, por andar en una 4x4, que se joda por tener guita. En cambio, cuando la víctima es el vecino, es el de acá al lado, es el de la vuelta, o se parece al de acá al lado, al de la vuelta, o a mí mismo, hay una identificación mucho mayor. Entonces, y ahí se produce todo ese proceso de identificación de el televidente con la víctima. Entonces, el televidente se transforma en víctima, entonces está permanentemente con miedo, efectivamente, y real y atendible de ser víctima de un delito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pide el que tiene miedo de ser víctima de un delito? Más policía. El negocio policial perfecto. ¿Sí? Cierra, es lo que dicen los autores. ¿Quedó más o menos claro? ¿Era eso lo que preguntabas? claro, pero a lo que me refería yo es que cuando vi los videos y leí los textos, yo lo sentí de un lado más chocante, explicarlo así, porque es el hecho de que en la calle sí se vive lo que se explica, porque te roban, te pegan con un culatazo en la cabeza por sacarte un celular, te rompen el vidrio de un coche. Y son cosas que sí se pasan, que pasan habitualmente en la tele todo el tiempo, todas las noticias, y tengo claro que no se toman en cuenta, por ejemplo, las deudas externas, que las deudas y los robos que hace el gobierno tampoco se toman como algo ilícito, pero sí el hecho de que la inseguridad a veces no está tan catalogada o tan marcada así como se muestra en los textos o como usted lo había explicado en el video. Bueno, no sé, yo lo sentí así, desde ese lado. Pero, ¿qué es lo que...? Porque, a ver, nosotros Eh, Están partimos de diciendo un... lo mismo. ¿Eh? Perdón. Perdón, asume mi percepción. Están diciendo lo No, mismo. pero no era lo mismo, que sino que Yo lo Eh, entiendo así, perdón. Perdón, yo discutí con varias personas que me hablaban de inseguridad, gente de mi edad generalmente lo hace mucho, el tema, y hablaba generalmente, pero no se puede terminar con esta inseguridad terrible que hay, ya hace unos años. Y le decía, es muy fácil, mientras haya seguridad privada, olvídate que van a terminar con la seguridad, porque es un problema económico, hay que mantener la caja. Entonces, hay que producir la inseguridad. Es como con los productos, cuando por televisión, antes de sacar un producto, te meten propaganda, y vos lo querés comprar, no hay, todavía no me entregaron. Entonces crean una demanda. Bueno, pasa algo parecido. Crean una demanda de la seguridad, Sí, claro. porque tienen que seguir vendiendo. Vendiendo... que igual me parece que esto Varias no va cosas. específicamente Vendiendo símbolo también, a lo que estaba vendiendo preguntando Claro. Ingrid, pero no, igual tiene... a lo que dice ella, ay, perdón. No, dale. Que a lo que dice ella, la seguridad privada, lo sé muy de estrecha mano, pero porque en mi barrio hay y todo, y tengo una persona que conoce, y eso es más un cuento que otra cosa, es literalmente un cuento, es vender un cuento, es vender basura, vender algo que no es real porque no hace nada.
Y con la policía no sé cómo funciona bien desde adentro, pero es como, me pasó muchas veces de llamar y tenés problemas en serio en la calle y no te dan bola, o sea, es como, es el negocio perfecto del que hablan los autores, pero yo creo que también debería estar orientado a otras cosas. No era más una opinión personal que una crítica hacia el texto. Pero está bien, No, ojo, no, pará, es más que válido, eso. ¿eh? Es válido criticar a los textos, es válido criticar a los autores, es válido criticarme a mí. No, por favor, nadie tiene la verdad comprada, ni mucho menos. Lo que sí, y sobre todo si lo van a hacer en una instancia evaluatoria, la crítica tiene que estar fundamentada, pero vale. Sí, sí, obviamente. Es más, es aplaudible una crítica fundamentada a lo que dice un autor. Tratemos, sobre todo en las instancias evaluatorias, de que siempre deben ser fundamentadas. Criticar por criticar, la verdad es que es una pavada. Sirve. Siempre que sean fundamentadas, pero en las instancias evaluatorias, fundamentadas desde los propios textos que estamos trabajando y no desde el sentido común. Ahora, yendo a lo que vos decías antes, Ingrid, nosotros, los autores, partiendo desde una perspectiva individual de ellos, o a lo sumo dual, porque son dos, analizan el discurso del sentido común, el entronque de ese discurso del sentido común con el discurso de los medios televisivos, de los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, que muchas veces hay una retroalimentación entre ambos, ¿sí? Al punto tal de que muchas veces es difícil diferenciar o encontrar diferencias entre el discurso del sentido común, el discurso de la calle y el discurso mediático, ¿sí? Porque, de nuevo, hay una retroalimentación entre ambos, y a partir de ahí ellos elaboran una teoría o proponen algunas hipótesis de pensamiento y las desarrollan, ¿sí? Lo cual, de ninguna manera, tiene por qué coincidir con tu visión del asunto. ¿Me explico? O con tu percepción. Porque también tengamos en cuenta una cosa. Son dos hombres en ese momento de alrededor de 30 años y están escribiendo en 2004, publican en enero de 2005. ¿Sí? Entonces, hay toda una serie de determinaciones que influyen en su pensamiento que claramente pueden ser distintas a las tuyas. Ellos son hombres, vos sos mujer, ellos deberían andar alrededor de los 30 años, vos andás alrededor de los 20, probablemente, no sé, vos imagino, te movés mayoritariamente por zona sur, ellos no sé exactamente por dónde hicieron su investigación o por dónde se movían, o etcétera, y lo hacen desde otro lugar. Entonces, una cosa no quita la otra, ¿sí? Que ellos tengan esta interpretación que a uno le puede parecer válida o no, que a uno le puede parecer acertada o no, no quiere decir que vos no puedas tener la tuya, que sea ni mejor ni peor, simplemente tuya, y qué sé yo, Julieta que está ahí otra, y Cristian otra, y Estela que tenga otra, y yo tener otra. ¿Me explico? O sea, lo importante es tener presente a la hora, sobre todo, de la evaluación, cuál es la interpretación que tienen los autores. Después nos sentamos a discutir en una mesa de café y ahí sí hacemos la melange que vos quieras. ¿Sí? Mezclamos lo que dicen los autores con lo que digo yo, con lo que dice el de la tele, con lo que dice mi tía que vive en Santa Teresita. Lo que vos quieras. ¿Sí? Pero a la hora del examen tengamos en cuenta eso. ¿Está? Sí. Bien, ¿qué más? Natalia. Sí. Quería pedir, ya igual lo escribí también en el mail donde envié el último trabajo, porque me había quedado una parte sin enviar el lunes. Y le avisaba ahí también que iba a pedirlo ahora. Si es posible hacer un encuentro de cierre y de despedida de la cursada de esta materia,
Sí. después, por supuesto, de rendir el segundo parcial, como cierre de la cursada y como despedida de la cursada. ¿Es posible hacer un encuentro en pantalla? Bueno, de otra manera difícil, pero en pantalla en principio. Mira, en principio seguro nos vamos a tener que encontrar en febrero para rendir el examen y probablemente, quien te dice, en febrero ya sea presencial. Vaya uno a saber qué pasa de acá a febrero, pueden pasar muchas cosas. Pero sí, de mi parte, sí, por supuesto. Una vez que, no solamente que hayan rendido el examen, sino sobre todo que haya terminado yo de corregir y que cada uno tenga su nota, sí, yo no tengo ningún problema. Lo planteo yo en los grupos de WhatsApp de las dos comisiones y el que quiera estará, sí, ningún problema. Ya dieron ¿cómo se llama la fecha de final, no? Sí, después la publico en el coso, no me acuerdo. 18 de febrero. 18 de Sí, febrero, lo tengo. puede ser. Puede ser. ¿Quién te la Está pasó? La pasaron los chicos del centro de estudiantes, un grupo del CBC. Sí, creo, porque es para todas las cátedras de sociología es el mismo día, sí. Después yo lo confirmo en el campus, pero sí, creo que es esa la fecha. Ok. Supongo que será todavía por modalidad virtual. Sinceramente no creo que para mediados de febrero todavía estemos en condiciones de dar examen presencial, pero que Claro, pero todavía no se sabe cómo va a ser. no. Hay que esperar más a la fecha. Sí, yo diría 90% va a ser virtual, ¿eh? Va a ser igual que las dos evaluaciones de carácter formativo. Aparentemente los docentes estamos entre el grupo que quieren vacunar primero, con lo cual tal vez, igual supongo que deben estar hablando de docentes de escuela primaria fundamentalmente y secundaria. Pero bueno, veremos qué pasa. En principio yo diría que 90% que el final de febrero va a ser todavía virtual. Alguien pregunta en el chat a qué hora es el examen del lunes, igual que el otro, de 11 a 14. Bueno, muchachos, muchachas y muchaches, si no hay nada más, me despido. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Me despido a la 1, me despido a las 2, me despido a las 3. Adiós. Gracias, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Buen Nos fin de semana vemos. para todos, Chao, nos todas y todes. Gracias. Chao. Bye.